Si sientes que tu fe te ha fallado o que la oscuridad es demasiado densa, este mensaje es para ti. En este viaje de reflexión, descubrirás por qué tus miedos y dudas son, en realidad, las herramientas más poderosas para construir una fuerza interior inquebrantable. Te revelaremos cómo salir de la crisis sintiendo una seguridad y certeza completas, y por qué tu alma necesitaba pasar por esta etapa de sombra para renacer más fuerte. Dale like si estas palabras te brindan consuelo y compártelo con quien creas que lo necesita. Suscríbete si deseas seguir encontrando calma, claridad y profunda reflexión en cada una de nuestras palabras. Si estás aquí, es probable que no busques teorías bonitas, sino respuestas reales. Es probable que estés en un momento donde el corazón se siente pesado, donde la fe no es un refugio de calma, sino una fuente constante de dudas, incertidumbre y miedo. Se nos ha enseñado, a menudo con la ligereza de quien solo ha caminado bajo el sol, que el camino espiritual es una senda de luz incesante. Se pinta la fe como un puerto seguro, donde la calma es la única bandera y la alegría la única melodía. Pero cuando la vida se pone difícil, cuando el dolor se instala y las preguntas se acumulan, esa visión idílica se desmorona. Y entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué si estoy buscando la luz, estoy experimentando la más densa oscuridad? La realidad del viaje interior es mucho más rica, más compleja y, paradójicamente, más luminosa en su verdad profunda. Un día, sin previo aviso, la vida o la propia alma desciende un velo. La bruma se espesa, las certezas que antes parecían monolitos inamovibles comienzan a temblar. El paisaje interior, ese que el ser había decorado con convicciones sólidas y consuelos permanentes, se vuelve irreconocible. Es en ese instante de quiebre, cuando el mapa de ruta se desvanece en las manos y el silencio se vuelve más ruidoso que cualquier respuesta, donde uno se encuentra, por primera vez, cara a cara con la esencia del título que nos convoca hoy. No hay fe verdadera sin noches oscuras. Esta no es una afirmación pesimista, sino una profunda invitación a la honestidad del espíritu. A aceptar que la fuerza que buscamos, esa seguridad completa e inquebrantable, no se encuentra en la ausencia de las tormentas, sino en la capacidad de navegar a través de ellas. Y, sobre todo, en la valentía de reconocer que la oscuridad no es el fin del camino, sino la fragua donde el metal de la certeza es puesto a prueba y, finalmente, templado. Si el alma se siente hoy en un lugar de quietud forzada, de preguntas sin eco o de un dolor sordo que parece incomprensible, es importante recordar que este espacio de sombra es, en sí mismo, un campo de entrenamiento. Es la oportunidad de mirar más allá de las respuestas aprendidas y de construir una fe que no dependa de las circunstancias externas, ni de la luz visible, sino de una conexión interior que resiste todo lo que el mundo pueda arrojarle. La persona que decide quedarse, que acepta este viaje introspectivo, pronto descubrirá que las pruebas más difíciles no vienen a castigar, sino a develar. La mayoría de los seres humanos comienza su camino de búsqueda con la expectativa de la recompensa inmediata. La paz instantánea, la solución mágica, el final de todo sufrimiento. Es un anhelo natural, la voz del ego que busca el confort. Se cree que la fe es una especie de interruptor, que una vez encendido, elimina para siempre la posibilidad del desorden y el caos. Esta visión simplista, sin embargo, condena al ser a una decepción recurrente. La fe entendida como un estado de gozo perpetuo es una fe superficial, una fe de superficie que florece fácilmente bajo el sol, pero cuyas raíces son demasiado cortas para resistir la sequía. ¿Qué ocurre cuando la oración no es respondida de la manera esperada? ¿Qué sucede cuando el dolor se instala y el consuelo espiritual parece haberse esfumado? Es ahí donde muchos se rinden, interpretando la ausencia de luz como una falla personal, un error en su práctica, o peor aún, un abandono cósmico. La verdad es que la vida en su sabiduría profunda sabe que la fuerza nunca se encuentra en la comodidad.
Es necesario que el jardín sea perturbado para que las semillas más profundas, aquellas que representan el potencial real, puedan germinar. La noche oscura del alma no es un concepto que deba infundir miedo, sino respeto. Es el proceso natural y a menudo inevitable por el que el espíritu es despojado de todo aquello que creía necesitar para ser fuerte. Es el momento en que se le quitan los apoyos externos, las rutinas rígidas, los dogmas incuestionables, el grupo social que lo validaba o incluso ese sentimiento cálido y reconfortante que antes acompañaba cada meditación o plegaria. Cuando estos apoyos desaparecen, el alma se encuentra en un vacío desorientador. Ya no reza porque se sienta bien, ni medita por el consuelo que le brinda. Rezar o meditar se convierte en un acto de voluntad pura, un acto de amor y perseverancia que se realiza simplemente porque la verdad interior lo exige, a pesar de que el corazón esté frío y la mente llena de dudas. Esta es la primera gran lección de la noche. La fe que es verdadera no es la fe que se basa en la emoción, sino la fe que se basa en la determinación. Se aprende que la duda no es lo opuesto a la fe. El cinismo lo es. La duda en realidad es un componente esencial del crecimiento. Es la señal de que la mente está buscando una verdad más grande, que se ha cansado de las respuestas prefabricadas y anhela una comprensión que venga del interior, forjada por la experiencia personal. Cada pregunta incómoda, cada momento de incertidumbre, cada lágrima derramado en la oscuridad, es en realidad un golpe de cincel que va puliendo las impurezas de una fe infantil y la transforma en una certeza adulta, robusta y única. Se deja de creer por lo que se ha escuchado y se comienza a creer por lo que se ha vivido. El viaje a través de la noche es, en esencia, un viaje de desapego. El ser es forzado a soltar las expectativas, a abandonar la idea de controlar el proceso espiritual. Se comprende que hay una fuerza mucho más grande operando y que a veces esa fuerza requiere la demolición de la estructura actual para poder construir algo infinitamente más fuerte en su lugar. Cuando atraviesa este desierto, comprende que la fe no es un escudo protector contra el sufrimiento, sino la antorcha que se sostiene para poder ver el camino a través del sufrimiento. La luz no viene de afuera, sino que se enciende con la fricción del dolor y la perseverancia. Es un proceso de alquimia interior. La pena, la crisis y la duda son el crisol que quema lo falso, lo superfluo, para dejar solo el oro puro de la propia esencia. Quien se mantiene firme en la oscuridad, sin negar la incomodidad, sin huir del vacío, está sembrando las semillas de una seguridad inquebrantable. La puerta a la verdadera fortaleza no se abre hacia afuera con la luz, sino hacia adentro, en el corazón de la sombra. El ser humano, por naturaleza, evita el dolor. Busca la homeostasis, la estabilidad, la paz predecible. Y cuando esa paz se rompe, el instinto primario es buscar el culpable o restaurar el orden anterior. Pero el universo, o esa fuerza mayor que guía los procesos de la vida, tiene un plan que a menudo subvierte este instinto de confort. Imaginemos a un árbol que siempre vive en un invernadero, con la temperatura controlada, el riego perfecto y sin viento. Sus ramas serán bonitas, pero su tronco será frágil. En cambio, el árbol que crece en la intemperie, que soporta vientos helados y sequías, desarrolla un sistema de raíces tan profundo como su altura, y su tronco se vuelve denso y fuerte precisamente porque ha sido presionado y resistido. El alma es como ese árbol. Las noches oscuras son el viento helado y la sequía. Su propósito no es destruir, sino obligar a las raíces a profundizar. Cuando la vida se vuelve agradable, cuando todo fluye sin esfuerzo, la tendencia es a vivir en la superficie. Las virtudes se vuelven teóricas. Hablamos de paciencia, pero no nos han puesto a prueba. Hablamos de amor incondicional, pero no nos han herido profundamente. La fe se convierte en una idea placentera, pero no en una realidad visceral. La crisis, la noche oscura, la situación desagradable, rompe esa comodidad. Obliga al ser a buscar la verdad dentro de sí mismo, porque la verdad de afuera, la que venía de libros, de gurús o de tradiciones, ya no es suficiente. Es un proceso de purificación. ¿Qué se purifica? Se purifican las motivaciones.
Antes, quizás se buscaba la espiritualidad por miedo a la soledad, por querer impresionar a otros o por la búsqueda egoísta de la felicidad sin dolor. Ahora en la oscuridad, esas motivaciones superficiales se queman. No queda más remedio que buscar la conexión con lo profundo por la necesidad intrínseca del espíritu de conectar con su origen, de hallar sentido más allá de lo visible. La oscuridad enseña la humildad. El ser se enfrenta a su propia impotencia y fragilidad. Se da cuenta de que no puede controlarlo todo. Las estrategias mentales fallan, la voluntad se dobla, y en ese rendirse, en ese ceder ante lo incontrolable, es donde emerge un espacio de aceptación radical. Aceptar la noche oscura no es resignación pasiva, sino un acto de fe sublime. Es decirle a la vida, no entiendo lo que está pasando, mi alma se siente perdida y cálida, pero elijo confiar en que, aún en esta sombra, hay un hilo conductor que me lleva hacia mi mayor bien. Esta es una fe que no necesita ser sentida, solo necesita ser elegida, y esa elección, repetida día tras día en la quietud de la tormenta interior, es lo que forja la seguridad completa. Se trata de un amor que se demuestra no en el éxtasis, sino en la perseverancia. La fe que sobrevive a la noche es la fe que se convierte en un músculo, no en un adorno. Ya no es una fe de creencias externas, sino una fe de experiencia interna. Se ha probado a sí misma bajo presión. Pensemos en la metáfora del invierno. El invierno no es una estación muerta, es una estación de gestación silenciosa. Bajo la tierra helada, la vida está trabajando en secreto. Las semillas necesitan el frío para romper su cubierta exterior y prepararse para el crecimiento. Si solo tuvieran sol, se pudrirían. El frío las endurece y concentra su energía vital. La crisis es el invierno del alma. Es un tiempo de aparente inactividad, de silencio y soledad, pero en realidad es el momento de mayor trabajo interior. Es donde se define el carácter, donde se reelaboran los valores y donde se descubre la fuerza que siempre estuvo ahí, esperando la presión para manifestarse. Las situaciones desagradables son, por lo tanto, el material didáctico más valioso. ¿Cómo se aprende la compasión genuina? No leyendo sobre ella, sino experimentando el propio dolor y, por ende, comprendiendo la naturaleza del sufrimiento en los demás. ¿Cómo se aprende la resiliencia? No en la teoría, sino levantándose una y otra vez después de cada caída, con la certeza, nacida de la experiencia, de que el amanecer siempre llega. Es crucial entender que la fuerza y la seguridad que resultan de estas etapas no son una arrogancia nueva, sino una serenidad profunda. Es la tranquilidad de quien sabe que ya ha visto lo peor de la noche y ha sobrevivido, y por lo tanto sabe que puede sobrevivir a lo que venga. El miedo no desaparece, pero se transforma. Ya no es un miedo paralizante, sino un respeto saludable por la vida, un conocimiento de la propia limitación y al mismo tiempo de la propia inmensidad. Si en este momento de la reflexión estas palabras resuenan en un espacio de dolor o incertidumbre en tu propia vida, tómate un momento. Haz una pausa. Respira profundamente. Observa la incomodidad, la duda o la pena que estás sintiendo. No la juzgues, simplemente reconócela como una señal de que tu alma está en pleno proceso de crecimiento, de que está construyendo raíces. Al igual que el árbol se fortalece con el viento, tu espíritu se está fortaleciendo con la resistencia. Confía en el proceso, incluso cuando la mente racional te grite que no hay salida. La salida se construye paso a paso, en la oscuridad. El desarrollo de esta fe madura exige que renunciemos a la idea de un salvador externo que viene a hacer todo el trabajo. La noche oscura obliga al ser a salvarse a sí mismo, a encontrarse en el centro de la tormenta y a tomar las riendas de su propia evolución. Es el paso de la fe infantil, que pide ayuda y consuelo, a la fe adulta,
que se convierte en el consuelo y la ayuda. Cuando uno se encuentra en la sequía espiritual, desprovisto de emociones elevadas, obligado a seguir adelante solo por un acto de voluntad pura, ahí es donde reside el oro. La fe que se sostiene sin la recompensa del sentimiento es la más valiosa de todas. Es una fe incondicional, que ama y se conecta con la fuente de la vida, no por lo que recibe, sino por lo que es. La seguridad completa no es la promesa de que no caerás, sino la certeza de que, si caes, tu propia fuerza interior, forjada en noches anteriores, te levantará. Es la autonomía del espíritu. Hemos comprendido que la oscuridad no es un error, sino una herramienta. Es el crisol necesario. Pero, ¿cómo se ve la vida después de que el fuego se apaga y el alma comienza a emerger de las cenizas? El renacimiento no es instantáneo, ni viene acompañado de trompetas. Es un proceso de suave iluminación, de darse cuenta poco a poco de que se han ganado nuevas capacidades. Pensemos en el diamante. El diamante no es más que carbono que ha sido sometido a una presión y calor extremos. Antes de eso, era grafito, algo blando y fácilmente rompible. La presión de la tierra, la presión del tiempo y la temperatura no intentaron destruirlo, sino intentaron reorganizar su estructura molecular. Le quitaron la blandura para darle la dureza, la transparencia y el brillo que lo hacen inquebrantable. La noche oscura ha hecho eso con el ser interior. La presión de la crisis, el calor de las situaciones desagradables no han destruido al espíritu, sino que han reorganizado sus componentes internos. Donde antes había incertidumbre, ahora hay una estructura de certeza forjada. Cuando el ser finalmente sale de la sequía y se da cuenta de que su corazón sigue latiendo, de que la luz interior no se apagó, sino que se hizo más pequeña para ser más potente, la fe se transforma en seguridad inquebrantable. Esta seguridad no es la ausencia de problemas, sino el conocimiento íntimo de que se tiene la capacidad interna de afrontarlos. La fe que ha sobrevivido a la noche ya no busca excusas ni culpables. Entiende la polaridad de la existencia, que la luz y la sombra son dos caras de la misma moneda evolutiva. Agradece la luz, pero ya no teme a la sombra, porque sabe que la sombra es donde se esconden las lecciones más valiosas. Una de las grandes ganancias de la noche es la empatía radical. Quien ha conocido el frío del alma, quien ha sentido el aguijón de la duda existencial, ya no juzga con la misma dureza a quien sufre. El dolor compartido se convierte en un puente de conexión con la humanidad, mucho más sólido que cualquier enseñanza intelectual. La compasión deja de ser un concepto y se vuelve una acción automática, un reflejo del alma que recuerda su propia herida y entiende la herida ajena. La fuerza que emerge de este proceso no es una fuerza de ataque o de imposición, sino una serenidad y aceptación. Es la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada a nadie, porque la verdad de su propia resiliencia ha sido probada en el campo de batalla interior. Esta serenidad se manifiesta como claridad mental. Las decisiones ya no se toman desde la urgencia o el pánico, sino desde un espacio de calma que se ha conquistado a través del silencio y la soledad de la noche. El ruido externo pierde su poder. La voz de la intuición, antes ahogada por las distracciones y las emociones superficiales, ahora se escucha con una nitidez absoluta. Si te encuentras en la fase de este renacimiento, donde las primeras luces del amanecer interior están apareciendo, es vital hacer dos cosas: honrar el camino y cultivar el silencio. Honrar el camino significa no intentar borrar el recuerdo del dolor. Las cicatrices de la noche oscura no son marcas de vergüenza, sino mapas de sabiduría. Muestran el camino que se recorrió y la victoria que se obtuvo. Cada recuerdo de la dificultad es un ancla que te recuerda la profundidad de tu propia fuerza. Cultivar el silencio es asegurar que el ruido del mundo no vuelva a enterrar esa voz interior recién descubierta.
La fe inquebrantable requiere un mantenimiento constante, y ese mantenimiento es la introspección tranquila, el regreso regular al espacio de quietud que la noche te enseñó a habitar. La seguridad que se busca en la fe completa es en realidad la independencia emocional y espiritual. Es entender que nadie, ni ninguna circunstancia externa, tiene el poder de definir tu valor o de apagar tu luz interior, porque esa luz ha demostrado ser autosuficiente, capaz de brillar incluso cuando está rodeada de la más densa oscuridad. En este punto del viaje, la fe ya no es un deseo de que la vida sea fácil, sino una conexión profunda con el flujo de la vida tal como es. Es bailar con la luz y con la sombra, sabiendo que ambas son maestras. El ser ha aprendido a amar el proceso, a amar el crecimiento, incluso cuando éste viene envuelto en el manto del dolor. Esta comprensión transforma la relación con el tiempo. Ya no hay prisa por salir de la situación ni resistencia. La alma entiende que cada momento, cada experiencia, tiene su propio propósito y su propio tiempo de maduración. La paciencia no es la espera pasiva, sino la aceptación activa del presente, sabiendo que la semilla tarde o temprano brotará. La fe se convierte en este punto en un acto de co-creación. Ya no se trata de esperar que el destino o una fuerza externa te dé una puerta, sino de tomar la madera de la experiencia, los clavos de la perseverancia y las herramientas de la lección aprendida para construir la propia puerta hacia el siguiente nivel de conciencia. Este es el verdadero fruto de la noche oscura. Al final de este largo y a menudo solitario recorrido a través de la noche oscura, queda una verdad que ilumina el resto del camino. La fe verdadera es aquella que sobrevive a su propia prueba. Si la vida solo nos permitiera experimentar la luz, nunca sabríamos cuán profundos son nuestros cimientos. Si la seguridad se nos diera gratuitamente, nunca desarrollaríamos el músculo de la resistencia. Por eso, el dolor, el miedo y la duda son regalos incómodos. Son los arquitectos que diseñan la estructura interna de la auténtica fortaleza. La invitación final no es a buscar el sufrimiento, sino a dejar de huir de él, a mirarlo a los ojos y a preguntarle, ¿qué vienes a enseñarme? ¿Qué parte de mi ser necesita ser despojada para que la verdad pueda emerger? Acepta que las grietas que se forman en tu alma durante la crisis no son señales de que estás roto, sino los lugares por donde entra la luz de una nueva y más madura comprensión. Eres más que tus miedos, eres más que tu incertidumbre. Eres la persona que está, en este instante, eligiendo persistir, incluso cuando no siente la mano que la guía. Y esa elección, ese acto de voluntad pura, es el acto de fe más elevado que puedes realizar. La seguridad completa que buscas no está en la garantía de un futuro sin problemas, sino en la confianza absoluta en tu propia capacidad de respuesta, en la certeza de que la vida, en su sabiduría perfecta, nunca te dará una carga que no puedas soportar para tu propio crecimiento. Has sido templado, has sido pulido, has sido reorganizado en tu estructura más profunda. Permítete respirar en este momento de calma, siente la serenidad que surge al saber que no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser auténtico. La fe ya no te exige una sonrisa constante o una alegría forzada. Te exige honestidad y presencia. Presencia en el dolor, presencia en la duda y presencia en el renacimiento. Recuerda, no hay fe verdadera sin noches oscuras, porque es en esa oscuridad donde descubres que la luz que buscas, la luz que te guiará hacia adelante, ha estado siempre y para siempre dentro de ti. Si estas palabras han encendido una pequeña antorcha en tu propio proceso, si han resonado con esa parte de tu ser que está cansada pero se niega a rendirse, te invito a compartir este mensaje con alguien que sabes que también está navegando su propia noche. Puede que tu luz, compartida, ayude a otros a encontrar su camino. Tómate un último instante. Inhala la calma, exhala la prisa y sigue adelante, con la certeza silenciosa de que la fe que se construye en la sombra es la fe que nunca se romperá.